Bueno, pues el hombrín de la sardina, ellos lo que hacían era que Pepero siempre los implicaba mucho, hacía muchas historias a la gente, Mm, y entonces entre Cueto y Octavio, mm, que eran de allí, bueno, pues estoy hablándote de los años 50 60, sí. entonces ellos lo que hacían era subían a los mestres y allí con paja, metíanlo dentro de unos pantalones que dicen que los amarraban por abajo para que no saliera y la camisa y eso por ahí les mangues y hacían como un hombre Ujú, y hacían una caja de bares de avellano, ujú, que como son los que se corten en esta fecha para les naces, pues aprovechaban les que no les valiera o lo que fuera, y sí. hacían eso. Y entonces bajaban con él en procesión hasta abajo. Y detrás de ellos bajaba uno que llamaban el Caimán, que no me acuerdo cómo era el nombre de él, y bajaba de cura. Y detrás bajaba Chichín, que era de Oles, era una persona muy que teníamos con Sí. mucho cariño, y bajaba Chichín y otros más llorando. De Y, llega, plañideros. y llegaban allí a la plaza y allí quemabenlo. O Y era sea, lo que que lo que, o hacían, sea, el quemabenlo. entierro de la sardina en Tazones era quemar un Quemarlo, hombrín. quemar un hombrín de paya. Claro, porque, por ejemplo, eso, aquí en Xixón, lleves la sardina, Sí, entierre, o sea, echesla a la mar. sí, sí, no, no. O sea, que lo hacían un paisano Un de paisano, Paxa. sí, sí, además a mucha gente que pregunté, todavía ayer estuve y dijeron, sí, sí, no, oye, lo que tú dices, y eso. Y era en aquel tiempo que hacían, luego después las generaciones siguientes también lo hacían, Ujú. pero bueno, pero ahora ya no, porque hace tiempo yo que no vi nada, ni el entierro de la sardina ni nada.